Bueno. ¿Tú la conectas? Entonces, Güey. Está conectado. No está conectado. primero el Espíritu Santo lo guía. Se lo confirma en el versículo 9. Llegan a Filipos. Una mujer llamada Lidia, que temía a Dios, que amaba a Dios, que creía en Dios, pero le faltaba ¿qué? Salvación. Es salva. Ella y su familia y su casa. Ahora, cuando Pablo y Sila iban para la oración, le salía al encuentro ¿qué? Una muchacha endemoniada tiene un espíritu de adivinación. Pablo expulsa el demonio. Cuando lo expulsa, entonces viene un motín. Un conflicto. No un motín, porque lo que ella le dejaba ganancia, porque con sus adivinaciones, al Pablo liberarla, No les no convenía. le gustó, dijo, perdimos Pero nuestra no tiene bata de oro problema, aquí. ¿no? Entonces, Problema. No tiene ese problema. Entonces, vino un problema. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que son encarcelados. Ahora viene el punto. En la cárcel comienzan a cantar ¿qué? Himnos, alabanza. Viene el terremoto, Dios interviene, Se cadenas se caen, se cae. ¿Y qué pasó? Entonces todos los presos eran libres. Toda la puerta. ¿Y qué va- El carcelero quería matar, fue salvo. matarse. O los carceleros, ¿cómo son? Quizás más, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el carcelero? Fue liberado. Dice, ¿qué Fue tengo que hacer salvado. para ser salvo? no, pide Fue salvo él. y su Su casa. casa, amén. Él le pidió a Pablo que le... Entonces, esos son una reacción en cadena que usted puede escribirlo. Del pensamiento. Ok, usted puede escribirlo. Ahora, el contexto del libro. La regla de oro para interpretar, oiga, la regla de oro para interpretar dentro del contexto del libro es entender la interpretación de un pasaje individual. Oiga esto. Entender que la interpretación de un pasaje individual debe ser consistente con el pensamiento general del libro donde se encuentra. ¿Están aquí conmigo? Así como es indispensable saber la forma en que un pasaje encaja dentro del pensamiento más amplio del capítulo, también es vital que su interpretación armonice con el propósito y el pensamiento general de todo el documento. Porque el pensamiento, por ejemplo, la narración, por ejemplo, puede ser más amplio y uno tiene de como que sacarlo, porque hay más información. Uno, si no se cuide, se puede dar otra. No, usted puede alinearse alinearse aún fuera de contexto. Sí, fuera de contexto. Pero eso viene también mayormente por los versículos y los capítulos, ¿sabía? Pero el pensamiento tiene que estar centrado. Porque si usted lee el libro varias veces y tiene el tema central, todos los capítulos y los versículos que lea lo va a leer unido al pensamiento general. ¿Me doy a entender? Entonces es muy difícil que saque fuera de contexto cualquier pensamiento, cualquier línea de pensamiento que el autor esté narrando. Entonces por eso es importante que la persona lea varias veces el libro. Es muy importante que la persona se familiarice con el libro, investigue. Entonces, el pensamiento más amplio lo va a entender claramente. Entonces, por falta de tiempo, al intérprete no le es posible realizar un estudio cabal del contexto del libro de todo pasaje que pretende estudiar. No obstante, todo estudiante bíblico debe esforzarse por conocer el propósito general y la organización de todos los libros de la Biblia. Esta comprensión global constituye una salvaguardia de la correcta comprensión y una valiosa herramienta para dar al texto de que se trata la precisa interpretación. Aquí viene algo muy importante. Al examinar todo un libro, el intérprete debe procurar dos cosas. Primero, entender por qué el libro fue escrito. Repito,
al examinar todo un libro, el intérprete debe procurar dos cosas. Primero, entender por qué el libro fue escrito. Segundo, descubrir la forma en que el autor lo organizó. Este conocimiento permitirá al intérprete establecer la relación que existe entre el pasaje que estudia y el libro completo. Y lo ayudará a reconocer los textos paralelos que le proporcionarán más ideas y una mejor comprensión. ¿Usted está entendiendo esto? Yo quiero que alguien lea ahora yo mismo le voy a leer. Yo mismo le voy a leer. Ok. Usted no dice que No, yo sé por qué. Descubrir el propósito. Oiga esto, ponga atención aquí, por favor. Hermano, ponga atención aquí. Voy a tratar algo muy importante. Ponga atención aquí. Voy a tratar algo muy importante. Y es porque los cristianos leen la Biblia así, sin una estructura de conocimiento para poder desentrañar lo que en realidad el autor quiso decir. No tienen las herramientas y si la tienen algunos ni la usan. Pero ponga atención aquí. Descubrir el propósito, oiga esto, y el tema de una epístola bíblica más pequeña. Primero, ¿por qué fue escrito el libro? ¿Por qué fue dada la Biblia? ¿Por qué? Manual de vida. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Salvar a la humanidad. Salvar lo que se había perdido. Operación Rescate. La Biblia, para dar a conocer la palabra de vida de nuestro Padre Santo. Oiga esto. La pregunta, ¿por qué fue escrito este libro o esta epístola? ¿Cómo te encuentra eso? ¿Cómo te encuentra el por qué fue escrito el libro? Es importante porque al saber por qué uno tiene una pista, ¿no? Para seguir. ¿Una pista? No, Usted tiene ya un pilar. Sorry. No, el pensamiento central para seguir desarrollándose en eso. Sigo. Implica otras preguntas relacionadas, tales como, número 1, ¿quién escribió este libro? ¿Y a quién? ¿Por qué fue escrito el libro? ¿Quién lo escribió? ¿A quién le escribió? ¿Por qué le escribió? Número 2, ¿qué circunstancia histórica originó el libro? ¿Qué circunstancia histórica originó el libro? ¿Cuál fue la causa por la cual se escribió el libro? Por eso mismo, ¿por qué fue escrito el libro? ¿Cuál fue la causa? Entonces, no vamos a la historia. Eso no cae debajo de la interrogación, ¿verdad? Sí, si nos vamos a la historia, investigamos la problemática en la historia de los receptores del libro, porque a quien se le escribió estaba en una circunstancia que necesitaban ayuda. Por ejemplo, a los Gálatas. El Espíritu Santo viene y usa a Pablo y le escribe a los Gálatas, ¿para qué? ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Dijo. Porque muchos de ellos que han recibido a Cristo, ellos querían volver a los rudimentos de la ley. ¿O estaban volviendo? ¿Cómo era? Algunos querían y algunos estaban. Entonces, se estaban dejando judaizar y había una falsa doctrina. Y por eso se escribió el libro. Ahora, ¿qué pasa? Número 3. ¿Qué temas o temas se enfatizan? Por eso, ¿por qué fue escrito el libro?
quién escribió el libro, a quién le escribió, cuál fue la circunstancia que generó que se escribiera ese libro, cuál es el tema del libro o los temas o lo que el autor quiso decir. Amén. Entonces, cuando usted vaya a estudiar un libro de la Biblia, una epístola, usted tiene que saber, ¿qué es lo que usted tiene que saber? ¿Por qué lo ¿Por escribieron? qué fue escrito el libro? ¿Qué ¿A más? quién fue escrito el libro? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué ¿Dónde? es No, circunstancias? espere, uno por uno. Circunstancias históricas. Sí, ¿qué más? Las temas, ¿qué temas? Sí, ok. Que enfatiza. También le recomiendo que busque la geografía donde estaba la persona y todo eso. Solo los contextos lo que Sí, aprendimos. ok. Entonces, identificar al autor y los receptores. Imagínense que usted encuentra una carta de 100 años de antigüedad. La primera pregunta que se haría es, ¿quién escribió esta carta y a quién la escribió? De la misma manera, con las cartas y los libros de la Biblia, debemos preguntarnos, ¿es el autor un apóstol que escribió una carta de exhortación a cristianos, como las epístolas de Pablo, Santiago y Juan? ¿O es el escritor un profeta que llama al arrepentimiento a una nación pecadora? Isaías y Ezequiel. ¿Usted ve? Porque de allí usted va a entender muchas cosas. Lógico. Con frecuencia no se revela la identidad del autor, como cuál libro. Hebreo. ¿Qué más? ¿Y los reyes? Los reyes fueron Samuel. Seguro. Dicen que Samuel. Dicen. No es seguro. Ah, entonces. Y hechos, vamos. Hecho lo escribió Lucas, nuestro querido hermanito Lucas. Con frecuencia no se revela la identidad del autor. En ese caso, no debemos preocuparnos por ello. Sin embargo, si Dios mencionó al autor, lo hizo con un propósito. Necesitamos saber acerca de este autor tanto como sea posible. ¿Estoy yo? El apóstol Pablo. Bingo. Así usted puede hacer un estudio biográfico de la vida de Pablo y buscar información, o de la vida de Lucas. Quizá alguno no tenga tanto detalle, pero el libro le puede ayudar en cierta información. Amén. Respecto a los receptores, el intérprete debe determinar la condición espiritual de los lectores originales. ¿Qué debe de identificar? La condición espiritual de los lectores originales. Es decir, ¿Cómo estaba su comunión con Dios? Eran rebeldes, desalentados. ¿Eran los receptores del mensaje obedientes a la palabra de Dios? ¿Eran rebeldes? ¿Estaban desalentados? A menudo encontramos la respuesta a estas preguntas en la introducción o la conclusión del libro o de la epístola. Entonces, identificar al autor y los receptores es muy importante. Primero, ¿por qué fue escrito el libro? Segundo, ¿quién escribió el libro? Tercero, ¿a quién le escribió? Cuarto, ¿cuál fue la circunstancia que originó que se escribiera ese libro? Tercero, ¿cuál es el tema del libro? Entonces, estudiar las circunstancias históricas, muy importante. Después de identificar al autor y los receptores originales, el siguiente paso es determinar la situación histórica que creó la necesidad del libro. Busque en el texto los problemas o asuntos específicos que estén siendo tratados. ¿Oyó eso? Busque en el texto los problemas o asuntos específicos que estén siendo tratados. Observe los temas que se repiten o acciones que parecen apuntar hacia una meta común. Pregúntese a sí mismo, ¿cuál es el tono del libro? ¿Es de corrección, consuelo, instrucción? Considere también el tiempo y el lugar en que fue escrito.
Fue escrito en periodo de avivamiento o de apostasía, en tiempo de prosperidad o de hambruna. Se da aliento ante la persecución. Se tratan asuntos doctrinales específicos. Parece repetirse algunos temas. ¿Está entendiendo? Eso lo vamos a buscar en la circunstancia histórica. Resulta un buen ejercicio comenzar su estudio con una epístola breve. Empiece por leer la carta varias veces, mientras busca la referencia a la identidad de los lectores y la situación histórica que motivó las escrituras de la epístola segunda de Tesalonicenses. Oiga esto. Por ejemplo, parece ser una carta para corregir algunos conceptos erróneos sobre el regreso de Cristo. Filipenses es una epístola de qué? De gozo. ¿Solo eso? No. ¿Sí? Habla mucho de gozo. Habla de los pensamientos. ¿Y qué es lo que da gozo? Jesucristo da gozo. Sí, sabemos por ahí algo. La palabra, conocimiento de la Fruto del palabra. Espíritu. Sí, pero hay una palabra. Y es un fruto del Espíritu. Sí, pero hay una palabra que se repite mucho. ¿Cuál es? El Evangelio. El Evangelio. Evangelio de gozo. Sí. Escrita desde la prisión para agradecer la... Oiga, y también. Filipenses es una epístola de gozo escrita desde la prisión para agradecer la ayuda que los cristianos filipenses enviaron a Pablo. Las epístolas escritas a Timoteo proveen instrucciones y aliento para el pastor. Por lo tanto, la importancia de conocer la ocasión que suscitó estas cartas es crucial. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:15. Esto es muy importante y ponga atención aquí. Aquí se le va a caer a usted un torito. Todavía hay. Pablo afirma, oiga esto, Pablo afirma, pero se salvará la mujer engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Al revisar el contexto, lo primero que viene a la mente es que, ¿qué significa la palabra salvar aquí? Ciertamente, no puede referirse a la salvación espiritual en el sentido técnico. Esto contradiría docenas de pasajes que enseñan que la salvación es por la fe sola. Tampoco podría referirse a la salvación por el matrimonio o por la maternidad, ya que ningún otro pasaje de las Escrituras apoya tal idea. Además, Pablo claramente dice que alguna persona podría decidir permanecer soltera. 1 Corintios 7, 7 y 8. Otra interpretación de esta oración podría ser salvada de la vergüenza. Podría ser refiriéndose a la parte que le ocupó a María, la madre de Jesús, en el nacimiento de Cristo, al remover la vergüenza femenina con respecto al pecado de Eva. Otros sugieren que se refiere a ser salvada de los peligros de la maternidad. Aunque estas interpretaciones son posibles, ellas no parecen encajar en forma natural en el ¿qué? Contexto. Ok, entonces ¿a qué se está refiriendo? Vamos a ver. Al considerar la ocasión de 1 Timoteo, vemos que un grupo de la iglesia de Éfeso desafió a Timoteo acerca del asunto del matrimonio. Los falsos maestros afirmaban que el matrimonio era indeseable y alentaban a las jóvenes viudas a no casarse como un acto de sacrificio a Dios. 1 Timoteo 4:3. En lugar de esto, estas mujeres eran alentadas a dejar a sus padres y vivir como cargas de la iglesia. 5 hasta el 8. En esa cultura una mujer sola no podía buscar un... Y a su nombre. Perdóname, pastor, que estaba esperando esa llamada. Dime. Entonces, en esa cultura una mujer sola no podía buscar empleo afuera. Así que estas viudas jóvenes tendían a ocupar su tiempo libre en forma poco piadosa. Está bien. Algunas vivían para el placer
y aún se habían vuelto espiritualmente muertas. 5, 6. Al ser superadas por sus deseos sensuales, otras se volvieron no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas. 5:13. Pablo escribió para enfrentar esta situación. Él enseñó que los líderes no deberían prohibir que las viudas jóvenes se casaran. Según Pablo, una viuda menor de 60 años en esa cultura debería vivir y trabajar en la casa de sus parientes para salvarlas, protegerlas de los peligros que la ociosidad, y yo añado, y la mala doctrina y la falsa doctrina producía. Él sugiere 2 veces que las viudas jóvenes se casen. Note cómo estos 2 versículos de 1 Timoteo son paralelos. ¿A qué se refiere entonces? Según el autor. Porque había viudas que eran 60 años, pero Podía ser mantenida por la iglesia. sí, Pero algunos abusaban. abusaban de eso. Más la falsa doctrina que había, Sí. abusaban de eso. ¿Y qué hacían? Se hacían ociosas, comenzaban a entremeterse donde no tenían que meterse y se daban al chisme y se generaba problemas. Entonces Pablo dice que para salvarla de esa situación, que vaya y trabaje en la casa de sus padres y así queda protegida. Y también con la familia, el sustento también. También. Y protegida no simplemente del chisme y la contienda, sino de la falsedad que también se estaba dando allí. Y también manda que aún a ellos algunos casaran. Sí. Porque eso lo llevaba a la ociosidad y a la chismografía, a la Como no contienda. tenía mucho que hacer. Chismografía. Está bueno ese Casa, nombre. Al chisme. ocúpate de tu casa. Haz algo. Hermano, Aquí. la ciencia Aquí. del chisme, chismografía. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como desea. Ahora están entendiendo. ¿Están entendiendo? ¿Usted ve por qué? Usted ve que las cosas cambian. Por eso yo le digo, aquí se le van a caer muchos becerritos. Quiero pues que las viudas, y eso yo se lo dije una vez a ustedes como tarea y no me lo supieron decir, pero ya. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldiciencia. 1 Timoteo 5:14. A menudo un libro dará pistas sobre cuándo fue escrito. Podría mencionar personajes históricos, acontecimientos especiales o dar referencia de tiempo. Todas estas pistas son de mucho valor al estudiar los profetas del Antiguo Testamento y los evangelios en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿entendió Circunstancias históricas. eso? ¿Entendió el ejemplo? Uno se aprende más al conocer cómo la gente vivía en ese tiempo y qué había, las circunstancias, para entender, porque es otra cultura de a nosotros. Entonces tenemos que ir al contexto, ¿qué? Cultural. Cultural e histórico. Histórico. ¿Te ve lo importante? Por eso yo le digo a ustedes, si usted se faja a estudiar y no deja que vienen y le manipulen la mente, porque yo voy a decir la verdad, le manipulen la mente, sino que usted mismo se pone a estudiar usando estas herramientas y usted verá por usted mismo que cuando usted agarre la Biblia o usted escuche a alguien, no lo va a escuchar de la manera que usted antes lo escuchaba. Todo lo que él dice es verdad. No, usted va a escuchar lo que Dios diga a través de esa boca es verdad. Y lo que el hombre hable, yo lo rechazo. Amén. 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 Entonces así le va a dar ¿qué? Discernimiento de qué. De espíritu. Exactamente. Hacer un resumen del tema y propósito específico. Entonces vamos a hacer el resumen. Entonces primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El propósito del libro, ¿no?
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar al autor y los receptores. ¿Por qué fue escrito el libro? ¿Por qué fue escrito el libro? El propósito del libro. Sí, el propósito del libro. ¿Quién escribió este libro? ¿A quién le escribió? ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron o que generaron que este libro fuera escrito? ¿Cuál es el tema del libro? Identificar al autor y los receptores y estudiar las circunstancias históricas y culturales. Amén. Amén. Y no va a estar como alguna persona, no, porque la Biblia dice así, sí, ok, la Biblia dice, la pregunta que yo siempre hago, ¿de qué manera lo dice? Porque hoy en día hay una confusión violenta, hermano. Una confusión que si usted no está bien agarrado de Dios, se lo lleva. Y yo me he dado, la gente se dejan engatusar por un predicador o un maestro, y al no tener un conocimiento claro y bien definido, piensan que todo lo que ese pastor o maestro diga es verdad. Hermano, el ser humano se equivoca, Dios es el único que no se equivoca. Amén. Como lo veré. Pero hay gente que se deja engatusar por el carisma de la persona o por el conocimiento, y cuando viene a ver que tiene un chip ahí que si tú dices algo que no se revela, entonces ya tú no puedes decir nada. Pero yo siempre digo una cosa, yo estoy comprometido con las escrituras. Amén. Por eso yo le digo, aquí se le va a caer su torito sagrado y su ídolo. El torito sagrado puede ser aquel predicador que usted ve, que le puede estar enseñando falsa doctrina, si usted no se cuenta, y usted no acepta que nadie le diga nada de eso, porque todo lo que ese pastor dice es verdad. Hermano, yo que le estoy predicando, yo me puedo equivocar. Claro. ¿Me entiendes? Todos nos equivocamos. Amén. Por eso yo siempre digo, hay que tener un conocimiento definido, claro, de las escrituras. Por eso siempre voy a apelar en su casa, estudia. Una vez que se tiene oiga, aquí por favor, una vez que se tiene a mano toda la información acerca del autor, los lectores originales y la situación histórica, el paso final es resumir tales datos en una frase que expresa el propósito del libro. A partir de esta, se puede también indicar el tema del libro en una frase más concisa. Resumir el propósito y el tema específico del libro puede resultar todo un reto. La forma más sencilla de encontrarlos es mediante la búsqueda de frases o declaraciones directas. Por ejemplo, vea Juan 20:31 y Lucas 1:4, Apocalipsis 1:1 y Proverbios 1:4. Observe la tendencia a presentar estas frases temáticas al comienzo o al final del libro. Vaya Juan. Charlen, usted vaya a Juan 20:31. Miguel vaya a Lucas 1:4. Yorla dirá Apocalipsis 1:1. Y Alberto irá a Proverbios 1:1 hasta el 4. Y observe que a veces el autor le da el tema en la introducción del libro. Y la gente no ve eso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ven? Porque se lee así por encima nada más. Por encima. Y la Biblia dice, hermano. Escudriñar. Y la Biblia dice. Oye, pero espérate, yo sé que la Biblia dice, pero ¿de qué manera lo está diciendo? No, porque eso está escrito, el varón. Está escrito, varón. Cuidado, Eso está escrito, varón. La palabra de Dios lo dice. Yo no sé qué Biblia usted está leyendo, varón. Cuidado, Y tú dices, Dios mío, qué ignorante. Sí, porque sin santidad
Nadie verá al Señor. Dice Deuteronomio, No. Sin santidad Nadie verá al Señor. es verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cómo miran ellos la santidad? Pero después, dice, seguir la paz con todos Amén. y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero Amén. primero dice, seguir la paz con todos. Amén. Y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Paz Aleluya. y santidad. santidad por Gloria a fuera, Dios. por Dice, adentro. y- No, aquí, por favor. Entonces, sé santo como yo soy santo. No, varón, Jehová dice que hay que ser santo como Él es santo. Dice perfecto como Oye. Él dice. Oye. Sí. Desde que aceptamos a Entonces, aquí, Cristo, por favor, aquí, por Sí, favor. está. Por favor, aquí, Sí. por favor. Sé santo como yo soy santo. ¿Tú te imaginas eso? ¿Quién? Entonces, es muy fácil citar las escrituras, pero son pocos los que explican las escrituras. Por eso tenemos el problema que hay un grupito que dice que la salvación no se puede perder. Tenemos otro grupito que dice que la salvación se puede perder. Tenemos un grupito que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y tenemos otro grupo que dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, ¿a cuál de esta teoría es la que la Biblia más apoya? Porque el punto es, como yo siempre digo, si la salvación no se puede perder, entonces no hay elección. ¿Por qué tanta advertencia? Entonces, ¿por qué tanta advertencia y por qué tenemos que asumir responsabilidad? Oiga bien, la salvación no se puede perder. Quiere decir que como no se puede perder, yo puedo pecar y hacer todo. No es que se pierde o no se pierde. Porque es que, oiga, si no se puede perder, es que ahí es que viene el peligro. Claro. Ahí es que viene el peligro. Te está dando libre albedrío para que haga. No es que si no se puede perder, no se puede perder. ¿Me entiendes? Oye, es que no se puede perder. Si no se puede perder, quiere decir que yo puedo hacer lo que me venga en gana Exacto. y no la pierdo. Ya. Porque es que no se puede perder. Predestinado. ¿Me entiendes? Si pienso así, estoy en un grave peligro, hermano. Ya. Porque el libre albedrío viene desde el Edén. El día que coma de ese árbol, ciertamente morirás. Morirás. Punto. Juan 20, 31, ¿qué dice? Pero estas se han escrito. Oiga esto. Pero estas se han escrito, perdón. ¿Sí? Para que creáis que Pa- Jesús es el Cristo. ¿Cuál fue el propósito de Juan de Juan escribir su Para que evangelio? los lectores creyeran que Jesús es el Cristo, ¿Ya? el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas, oiga, aquí por favor, pongan Aleluya. atención. Pero estas se han escrito primero, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías. Segundo, el Hijo de Dios. Tercero, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Por eso Juan escribió su narración del Evangelio. Hay que creer para tener vida. Gloria a Dios. Entonces, Lucas 1 hasta el 4. ¿Qué lo tiene? Dice así, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ponga atención. Ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo sacrificadas, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos, me ha aparecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido.
¿Cuál fue el propósito de Lucas escribir su narración? Poner en orden la historia de las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra. Pero hay algo más. También hay más, ¿no? Para explicarle cosas específicas a Teófilo. Para instruir a Teófilo con más amplitud en ese orden de enseñanza acerca de Cristo. ¿Está entendiendo? Vamos ahora al libro de Apocalipsis. Observen. 1:1. ¿Qué quiere decir? Las palabras en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y le dio a conocer a su siervo Juan. Oiga esto. ¿La revelación de quién? Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Amén. Ese es el tema del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. El tema central. Claro, la revelación de Jesucristo. Y dice que Dios se le dio para manifestar. ¿Qué le dio? La revelación. Revelación. ¿Acerca de quién? De Jesucristo. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Ese es el tema del Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Punto. Amén. Proverbios 1:1 hasta el 4, por favor. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cuál fue el propósito? Darle inteligencia, sabiduría, Para entender la sabiduría Y doctrina. sagacidad, diferentes razones. las doctrinas, Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Todo eso está Todas ahí. esas cosas están allí, sí. Entonces, El propósito. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿de dónde sacan tantas cosas raras? Vayamos ahora, porque quiero terminar y dejarlo en ver la estructura. Con mayor frecuencia, la intención del autor debe ser comprendida en forma indirecta. Un método clave para comprender un tema oscuro es buscar el tipo de corrección o el de instrucción utilizado en el libro, o el de ambos. Un ejemplo lo constituye las 5 advertencias en la epístola a los hebreos respecto a desertar de la fe en Cristo y regresar al judaísmo. Obviamente el propósito de la carta es prevenir a los cristianos judíos de las consecuencias de dejar a Cristo y volver a sus antiguas costumbres. Ahora viene un punto. La pregunta que yo me hago, porque yo he visto pastores coger el capítulo 2, donde dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una versión tan grande? Algunos sacan esa expresión fuera del contexto del libro. Señores, ¿de qué está tratando el libro de los hebreos? Está tratando de advertirle a los judíos que se convirtieron a Cristo que si vuelven a la ley vendrán consecuencias externales. Pero algunos dicen que no.
quizás lo aplicarán como, por ejemplo, uno se peca, entonces no hay... No, pero... En ese contexto. Sí, también. Pero aquí viene el punto, hermanos. La mala aplicación de las reglas de interpretación. Ahí, y muchos maestros hacen eso. Quizás inconsciente o consciente, pero viene porque por la línea de pensamiento y doctrina que ellos tienen. Que ya le han enseñado. Entonces, observa esto. Vamos allá. Advertencia a no descuidar el mensaje de Cristo. Porque si descuidamos el mensaje de Cristo, ¿qué pasa? Vamos a seguir. Nos perdimos, Falsa nos perdemos. doctrina. Vamos por camino, nos salimos Equivocado. del camino de Dios, nos vamos por el equivocado y ¿Y terminamos qué estaba pasando con los hebreos? torcidos, terminamos. Vamos, dígame, ¿qué estaba pasando? Ellos querían regresar a las antiguas costumbres de las leyes y todas esas Los cosas. hebreos, ya lo estaban sí, ejerciendo. ¿Y qué dice la Biblia? estaban muy tradicionalistas, viviendo en el pasado, mientras Jehová dijo, yo aborrezco todo ritual, carneros, toros, porque yo he hecho mi creación, es mi creación. ¿Cómo pueden hacer mi creación? O sea, ya está aborrecido porque estaban con el tradicionalismo y con el mal entendimiento de la palabra de vida. En vez de formar frutos de espíritu, estaban creando solamente, estaban creándose a maldad. Espere. Estaba torciendo No, a los espere. El seguidores problema de Dios. aquí, el problema era que ellos se habían convertido a Cristo, pero estaban volviendo otra vez a la ley. Al tradicionalismo. Y la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Sí. Y el que depende de las obras de Cristo se desliga. Y si te desliga de Cristo, ¿qué pasa? Están ¿Eh? en pecado. Se desvía. Algunos se atreven a decirse no, porque ellos no se convirtieron de verdad. Oye, Pero hay muchos evangélicos que están siendo judaizando ahora. porque no conocen las escrituras. Sí. Advertencia a no rechazar el mensaje de Cristo, 4, 6 hasta el 13. Advertencia a no cesar de crecer en el conocimiento de Cristo, 6, 9 hasta el 2. Advertencia a no rechazar el sacrificio de Cristo, 10, 26 hasta el 31. Advertencia a no dejar el camino de la fe en Cristo, lógico, 12, 12 hasta el 29. Un método eficaz de identificar un tema central es observación de lo que ha sido enfatizado o omitido a propósito. Por ejemplo, 1 y 2 de Crónica se concentra en los reyes de Judá. Recalcan su buen éxito, pero pasan por alto a los reyes de Israel, sus fallas y las fallas de aquellos. Obviamente, estos libros fueron escritos para alentar a los judíos deprimidos que intentaban reconstruir Israel después de la cautividad. En contraste, 1 y 2 de Reyes fueron escritos durante la cautividad con el propósito de enfatizar los pecados que finalmente hicieron que Dios castigara a su pueblo. Uno de los objetivos perseguidos al estudiar un libro bíblico debe ser señalar el tema tratado por el autor en una breve oración de no más de 15 palabras, sin utilizar la conjunción y. Algunas personas pueden arguir que, sin embargo, dentro de este gran tema hay 66 temas individuales que enfatizan un mensaje único. El lector se sorprenderá de la forma en que la comprensión del mensaje lo ayuda a entender los pasajes individuales. Ahora vámonos al ejercicio 10. Lea la porción señalada de las Escrituras y responda a la pregunta relacionada con ella. Santiago 1:1. Vaya allá. Vamos allá. Para terminar. Santiago 1:1. ¿Qué dice Santiago 1:1? ¿Quién lo tiene? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Aquí. ¿Quién fue el autor original? Según Santiago 1:1. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién?
El Señor. Es el autor Espíritu Santo. No, ¿quién fue el autor El original? autor Santiago. Sí, ok, sabemos que el Espíritu Santo fue quien Medio inspiró. hermano de Jesús. Ok. ¿Quiénes fueron sus receptores? Sus receptores son las Las tribus 12 que tribus. están, los 12 tribus que están en la dispersión. Bingo. Lea el versículo 7 del capítulo 1. Léalo para que usted vea. Versículo 7. Sí. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ya? Lea el 22 ahora. 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál era la condición espiritual de los lectores originales? Precisos. Ya. Déjeme leer, se lo voy a leer. Escuche esto. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, 22. Pero sea hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces eran oidores nada más. ¿Cuál era el problema? De que no ejercían en la práctica la fe de la palabra de Dios. La escuchaban, pero no la obedecían. Entonces. Ujú. Exactamente. Entonces ellos tenían ese problema. Santiago 1:2, ¿qué dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 2:1, ¿qué dice? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. 3:14, ¿qué dice? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 4:1, ¿qué dice? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? 5:3. 5:3. Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su mojo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. 4, versículo 4 del capítulo 5. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora la pregunta es, anote los diferentes problemas que enfrentaban los receptores. El primer problema en el 1:2. Favoritismo. Esos lectores son afligidos por pruebas. Sí. Ajá. 2:1. Favoritismo. Había favoritismo. Ajá. Exactamente. 3:14. Malas actitudes. Ok. 4:1. Luchas e injusticia. Problemas de las... ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Ya. Luchas internas. Exactamente. 5:3. 5:3. Vuestro oro y plata están Enmojecidos. y su moho testificará Contra vosotros. y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Estaba haciendo injusticia. En cuanto al ámbito financiero. 4, versículo 4 del capítulo 5. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ya dice ahí. Saquen Que a los... no estaban
No estaban siendo pagando. justo, No estaban siendo pagándole justos. al que trabajaba, ¿Y el obrero es digno de qué? de su salario. Ok. Lea rápidamente todo el Espíritu de Santiago y trate de determinar un propósito y tema correspondiente. Anote en el espacio en blanco el propósito de la epístola, por qué fue escrita y el tema que fue escrito. ¿Por qué fue escrito? Motivar a los cristianos a vivir la palabra que confiesan. Confesar su fe. Yo creo, sí. Motivar a las 12 tribus que están en la dispersión a que practiquen su fe basado en la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿y el tema cuál es? El tema del libro. Sí, porque tienen tema. Oh, ya. ¿Conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios? No. El tema era, porque había mucha diferente exhortación aquí. Sí, pero ¿cuál es el tema? El tema es, ¿Le puedo ayudar? Vivir, ¿cuál te iba? vivir en el espíritu. No. en la carne. ¿Le puedo ayudar? Sí. Sí. Ya me da la pista. Digamos que yo soy cristiano, pero no estoy aplicando las escrituras. Y recibo una exhortación de una persona para que cambie. Exhortación para vivir por fe. Se puede. La, O la amonestación exhortación de para- Dios o exhortación de... O exhortación para practicar la Exhortación palabra para de Dios. Exhortación para practicar la ¿Cómo fue? exhortar. Exhortación para practicar la palabra de También. También. ¿Y qué tal de la conducta cristiana? También. Del carácter cristiano, de la norma cristiana. También. ¿Sí? Ok. Entonces, hermanos y hermanas, nos quedamos en el capítulo, en el 5.1.8. Aquí vamos a sugerir los tipos de cambios y frases conectivas que debe buscar el intérprete al determinar la estructura de un libro de la Biblia. Ver la estructura. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Amén.